El Códice Quislur, o Memorial de los Indígenas de Tepetlaustoc, tiene varias partes. Una de ellas es la histórica, en la cual muestra cómo se originó el señorío confederado chichimeca. Los fundadores de Tepetlaustoc fueron Hueytonatiu y Ocotochtli. El señorío confederado se fundó en el año de 1183 y era confederado porque sus pueblos tributarios no solamente estaban contiguos a la unidad central, sino que se encontraban dispersos a lo largo de la cuenca de México. Hueytonatiu quiere decir gran sol y Ocotochtli gato montés. Los glifos antropónimos son aquellos que se refieren a los nombres de las personas. Vamos a hacer el análisis del segundo tlatoani de Tepetlaustoc, Tohuello, también conocido como Yacanex. Tohuello quiere decir huasteco y Yacanex significa nariz cenicienta. El glifo antropónimo se puede identificar ya que se encuentra generalmente en la parte posterior del personaje y está conectado por medio de un nexo que indica el nombre. En este caso, el personaje Tohuello muestra la pintura facial característica de los huastecos. Tohuello o huasteco nos muestra también que dentro del grupo de los chichimecas no solamente venían gente de filiación otopame, sino también huastecos, que fueron los que llegaron a Tepetlaustoc. Vemos que Tohuello lleva su arco y su flecha, está vestido con piel de animal, su corona de heno para representar que era gobernante, su penacho y su carcaj para portar sus flechas. Los chichimecas eran cazadores y recolectores. Tohuello fue el gran defensor de la cultura chichimeca y encabezó lo que se conoció como la Chichimecayaotl, es decir, la guerra chichimeca, la cual perdió contra Huetzin, señor de Cuautlinchan, y contra Quinantzin. Los señores chichimecas de Tepetlaustoc están representados en el Códice Quislur: Hueytonatiu y Ocotochtli, Tohuello, Techocahuili y Tochipay. Techocahuili quiere decir el que llora sobre la gente, y Tochipay, conejo correlón. En el Códice Quislur se puede analizar lo que es el proceso de aculturación, es decir, el choque entre dos culturas diferentes, que se fue dando por medio de enlaces matrimoniales, adaptación de nuevos elementos culturales, guerras y exigencias gubernamentales. El resultado es que se pasó de ser chichimeca, de origen otopame y huasteco, cazador y nómada que vivían principalmente en las cuevas, del año de 1183 a 1426, a ser acolhua, es decir, adoptó la cultura y la lengua náhuatl, entroncó el linaje con los toltecas, vida sedentaria, desarrollo de la agricultura, elaboración de códices y pirámides. Estamos hablando de 1427 al siglo XVI. El último tlatoani chichimeca fue Tochipay y el primer tlatoani acolhua fue Cocopin. Tlatoani quiere decir gobernante y literalmente quiere decir orador, es decir, el que habla bien, ya que una de las características que debía tener un gobernante era hablar bien. En el Códice Quislur posteriormente se habla del señorío acolhua de Tepetlaustoc. Los señores acolhuas de Tepetlaustoc fueron Cocopin, Tlilpotonki y don Luis Tejeda. En la lámina se observa el glifo topónimo de Tepetlaustoc. Vamos a hacer su análisis. En la parte inferior se representa un labio, que en lengua náhuatl se dice tentli. En medio se encuentra una estera o petate, que en náhuatl se dice
Petlatl. Y en la parte superior se encuentra un Zipactli que representa a Mictlantecutli, el señor del inframundo, y a las cuevas. Cuevas en náhuatl se dice Ostotl. Si leemos de abajo hacia arriba lo que está entre paréntesis, nos da la palabra Tepetlaustoc. Etimología de Tepetlaustoc en las cuevas de Tepetate, lo cual coincide con las características geográficas del lugar. Otro ejemplo de glifo antropónimo es el de Cocopin, el primer señor Acolhua de Tepetlaustoc. Ahí observamos el nexo que conecta el antropónimo con la cabeza del personaje. El Icpali o el asiento denota poder. Cocopin recibía tributo de 7 sitios confederados. Se ha considerado al Códice Keseberg como un antecedente de los sistemas de información geográfica porque contiene información estructurada y sistematizada sobre aspectos como el tributo. En esta lámina, por ejemplo, vemos los sitios confederados que le daban tributo al Tlatoani de Tepetlaustoc, que era Cocopin. Se observa que en la primera columna están representados los glifos de los 7 sitios confederados. La siguiente columna representa el Tlatoani o noble que le daba tributo a su vez a Cocopin. En la tercera columna vemos el tributo que se daba en mantas. Y en la última columna se observa el tributo que se daba por medio de servicio personal al trabajar ciertas tierras. Los confederados de Tepetlaustoc eran Mazahuacán, Caltecoya, Jiecatzingo, Tlapechhuacán, Jazáhuac, Tlacoyoca, Chicocohuac. No solamente Cocopin como Tlatoani recibía tributo, también había 20 principales en Tepetlaustoc que recibían tributo. Aquí vemos a algunos de ellos. Vamos a dar el ejemplo del tributo que recibía Temi, y ahí vemos que Temi, uno de los lugares que le tributaban era Apipilhuasco, que quiere decir en el acueducto. Recibía de tributo mantas. El glifo antropónimo de Temi se lee de fuera hacia adentro. Tetl, que es piedra, y Mitl, que es flecha. Temi. La numeración Acolhua era más perfecta incluso que la numeración mexica. La numeración Acolhua permitía representar cualquier cantidad por grande que fuera, y a la vez permitía realizar las operaciones matemáticas para efectuar los cálculos necesarios. Vemos que un punto representa el número 1, en náhuatl se dice C. 5 líneas conectadas daría el número 5, Macuili. La bandera representa el número 20, Zempoali, que se puede ver como un triángulo. Representa al número 400, que es Tzentzontli, puñado de pelos. Tlilpotonki era el Tlatoani que gobernaba cuando llegaron los españoles. En el Códice Keseberg se muestra su genealogía. El Códice Keseberg se realizó como una prueba contra los abusos de los encomenderos de Tepetlaustoc, que fueron Hernán Cortés, Diego de Ocampo, Miguel Díaz de Aux y Gonzalo de Salazar. Por esta razón, primero se llevó a la Audiencia de México y posteriormente el códice llegó al Consejo General de Indias en Sevilla. En la lámina observamos a Tlatoani de Tepetlaustoc, Tlilpotonki, hablando con el encomendero Diego de Ocampo. A su vez se muestra el símbolo de año o xihuitl, que es un rombo. La encomienda consistía en servicio personal, por ejemplo, transportar objetos por medio de los tameme,
el servicio que generaban las hilanderas para la confección de mantas y el trabajo de la tierra, pero no implicaba su posesión. En el Códice Kingsburg se muestra la mano de obra para la construcción de casas y batanes, y la encomienda también consistía en tributo, por ejemplo escudos, que en náhuatl se dice chimali, oro. Este chimali es sumamente interesante porque se muestra en su rodela a la diosa Xochiquetzal, patrona de los artistas. Se exigían muchas mantas en las cuales se muestra cómo era su diseño. Por ejemplo, destaca esta que tiene el símbolo de Quetzalcóatl, un medio caracol. Penachos en diferentes modelos. Por ejemplo, este lleva el glifo de Tepetlaustoc. Hay varias láminas en las cuales se muestra la estructura de la hoja de tributos. En la parte superior las cargas de manta. En una segunda línea se ve que pedían 7 guajolotes, 5 cargas de maíz, 400 tortillas, 100 huevos. En una tercera línea las cargas de leña. En la cuarta reales para comprar peces y ranas. Y en la última 220 huevos. En la parte derecha se refería al servicio personal. Como se puede ver, el Códice Kingsburg contiene información geográfica, histórica, antropológica, económica, de contabilidad, etcétera, que es de gran utilidad para la reconstrucción histórica no solamente de Tepetlaustoc, sino de México.